con lo que es salud mental. ¿Se acuerdan que íbamos a ver la clase de hoy? Disculpen, ahí está. Lo que es salud mental. Primero, antes que nada, vamos a ver la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud la define a la salud como el estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no solo como la ausencia de una enfermedad. Bien, esta definición en sí tomó cuerpo a partir más o menos de los años 50, cuando se constató en sí que el bienestar humano trasciende más allá de físico. Por lo tanto, el concepto de salud general se compone de el estado de adaptación del medio biológico y sociocultural, también de el estado fisiológico del equilibrio, o sea, lo que quiere decir es la alimentación, y también las perspectivas biológicas y sociales, o sea, las relaciones familiares y también los hábitos, ¿sí? Y el incumplimiento de alguno de estos componentes y el desequilibrio entre ellos nos llevaría a una enfermedad. ¿Bien? Entonces ahí se formaría una triple asociación, que sería el huésped, que sería el sujeto, el agente, que es el síndrome, y el ambiente, que es el factor. ¿Sí? Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud considera que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Sí? Eso incluye que el acceso al servicio de salud de calidad, ¿sí? Y por eso se debe promover una cobertura sanitaria universal, ¿sí? Hoy en día, sin embargo, hay zonas que todavía están desfavorecidas y no cuentan con los servicios mínimos de atención sanitaria en el mundo. Y hay más de 100.000 personas que viven bajo 100.000, bueno, hoy en día quizás sean más, que viven bajo ese umbral de pobreza y con grave riesgo de sufrir todo tipo de enfermedades. ¿Sí? Hoy con lo que se fue el piso de la canasta básica, yo podría decir que 100 millones, más o menos estamos en el grado de pobreza o más. Pero bueno, en sí, los derechos de la salud conlleva tanto libertades como derechos. La libertad de que cada persona puede contar o controlar su salud, mejor dicho, y su cuerpo, y el derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la salud? La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. ¿Bien? ¿Sí? Y como les dije antes, a partir de la década de los 50, la Organización Mundial de la Salud revisó esa definición y finalmente la reemplazó por una nueva. Bien, la salud también tiene que ver
con lo que es el medio ambiente que rodea a la persona. ¿Sí? Luego tenemos al doctor Ferrara, que él tomó esa definición de la OMS y lo que hizo es que intentó completarla, ¿sí? Y la dividió a la salud en 3 áreas, en lo que es el área física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se le plantea, que eso se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre y por lo que su estado de salud o enfermedad no pueda estar al margen de ella. Por otro lado, la salud mental, que es el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee relacionadas con el ámbito que la rodea. ¿Sí? La salud esa radica en qué? En el equilibrio de las personas con su entorno, ¿sí? Lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. Y por otro lado, es la salud social. La salud social representa una combinación de la salud física y la salud mental. En la medida que el hombre puede convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción también de sus necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es enfermedad. Se denomina en sí enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta obviamente contra su bienestar, al modificar que esa condición ontológica de la salud. Bien, y esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sea de lo que es carácter intrínseco, que es propio, característico de una cosa que se expresa por sí misma y no depende de circunstancias, o de carácter extrínseco, que es adquirido, ¿sí? Bien, a que al organismo con evidencias de enfermedades. Y estos desencadenantes los conocemos bajo el nombre de noxas. ¿Bien? Lo que es el término en sí proviene del latín, que es infirmitas, que significa falta de firmeza. ¿Sí? Pero, ¿qué se entiende por enfermedad? En lo que es el lenguaje cotidiano, en sí, la enfermedad es entendida como una idea opuesta al concepto de salud. ¿Sí? Es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, ¿sí? Ya sea a cualquier escala, corporal, mental, discúlpeme, ahí está, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Antes, entonces, la dificultad para definir el concepto que es una enfermedad, existen varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo obviamente al contexto, como pueden ser sinónimos, patologías, dolencias, trastornos, desorden, desequilibrio, bueno, entre
entre otras alteraciones, ¿sí? Y existen distintas ciencias que se encargan de estudiar y analizar y también combatir las enfermedades. Por ejemplo, la fisiopatología, por ejemplo, se dedica a analizar las enfermedades que afectan a las plantas, por ejemplo, y al resto de los que son los géneros botánicos. Bien, entonces, las diversas ramas de la medicina investigan las particularidades inherentes a cada criatura, sus síntomas también, las consecuencias que acarrean teniendo en cuenta la evidencia, obviamente, que deja la biología, por ejemplo, en el organismo del enfermo. Pero según la Organización Mundial de la Salud define al término salud como el efecto ese de bienestar, como les dije antes, físico, mental y social de un individuo. Mientras que la enfermedad, ¿sí?, es la presencia de un mal o una afección puntual. ¿Sí? Un individuo entonces que presenta tan solo una afección carece de salud. En cambio, para lo que es el diccionario médico Teinde, una enfermedad se llama que al conjunto de alteraciones morfológico-estructurales que se producen en el organismo como consecuencia de un agente interno o externo, contra el cual el organismo no tiene la capacidad de oponerse o no consigue enfrentarlo con la suficiente fuerza, podríamos decirlo. Luego tenemos el diccionario de terminologías de ciencias médicas, que él recoge que una enfermedad es la pérdida de salud, o sea, una desviación del estado fisiológico que se presenta a través de síntomas puntuales y cuya maduración es predecible. Bien, tenemos también la clasificación de las enfermedades según su origen, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, enfermedades bacterianas, que son aquellas que son producidas por una bacteria conocida y que desarrolla síntomas conocidos. Enfermedades virales, que son producidas por virus, ¿sí? Enfermedades venéreas, que son aquellas enfermedades de transmisión sexual, que producen síntomas y producen consecuencias más o menos graves. Tenemos enfermedades respiratorias, ¿sí?, las enfermedades que afectan a los órganos pertenecientes a lo que es el aparato respiratorio. Enfermedades mentales o psicológicas, que son aquellas enfermedades que afectan la salud mental, que impiden el normal funcionamiento de un individuo en su aspecto emocional. ¿O no? Por otro lado, tenemos los determinantes de la salud, bien, que se pueden dividir, ¿sí?, en grupos. Por ejemplo, aquellos que son de responsabilidad del Estado y son los determinantes económicos, los determinantes sociales, los determinantes políticos, y tenemos otros determinantes que son los determinantes del sector salud.
dentro del accionar del Estado en beneficio de la salud de la población, a lo que se refiere a vigilancia y control, obviamente, de un caso, se refiere a la promoción y actuación directa en otros casos, y estos factores determinantes de la salud son aquellos relacionados con el estilo de vida, ¿sí? Con los factores ambientales, con los factores relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de una población, y por último, con los relacionados con la atención sanitaria, o sea, los relacionados con el servicio de salud que se brindan a las poblaciones. ¿Bien? Los determinantes de la salud desde el punto de vista de el sector salud es el medio ambiente, que es lo relacionado a los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto de lo que es el suelo, el aire, el agua, y también de los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. Otro determinante es el estilo de vida, relacionado con los hábitos personales y de grupo de lo que es la alimentación, la actividad física, ¿sí? Las adicciones, las conductas peligrosas, la actividad sexual, la utilización de los servicios de salud, entre otras. Otro determinante es la biología humana, que está relacionado con aspectos genéticos y con la edad también de las personas. Y por último, la atención sanitaria, que tiene que ver con lo que es la calidad, la accesibilidad, el financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y a la población. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ley de salud mental, la ley 26.657, reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, psicológicos y biológicos, ¿sí? Cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de los sujetos. Bien, la Organización Mundial de la Salud incorpora a la definición de vivencias subjetivas del bienestar, y en este sentido es que se piensa la salud mental como un campo, porque en su interior se juega sistemas de pensamiento, en tanto formas de abordar problemáticas, como también intervenir prácticas en lo que es el ejercicio de estas. Bien, en este marco es que se considera a lo que es el acompañante terapéutico como un agente indispensable en esa construcción de la salud mental. El acompañante acá es parte de ese movimiento, ¿sí?, que se gesta en el ejercicio de una práctica. ¿Bien? Lo que es las delimitaciones en lo que es el campo de la salud mental, se sabe que es bastante compleja, ¿sí? Y está muy impactada por lo que son los procesos de crisis
¿sí? Y de transformaciones de la vida social. Las personas atraviesan en su cotidianidad situaciones críticas que atribuyen a ese sufrimiento psíquico. Entonces, en ese sentido, la Ley Nacional de Salud Mental define a los sujetos como personas con padecimientos psíquicos y no como enfermos. ¿Bien? Es un proceso que requiere de práctica que se incorporen en lo que son las dimensiones históricas, subjetivas y sociales, en lo que es el abordaje, obviamente, de las poblaciones y de los sujetos. ¿Bien? Entonces, la complejidad del proceso salud-enfermedad requiere en sí de transformar las políticas de la salud mental desde una perspectiva de derechos. Entonces, en ese aspecto, la Ley Nacional de Salud Mental ubica a esa intervención como un último recurso, pretendiendo que acotar la hospitalización, por lo que el proceso ese de atención debe realizarse en un marco de un abordaje interdisciplinario al reforzamiento. Bien, entonces acá comienza a cobrar importancia en sí lo que es la figura de lo que es el acompañante terapéutico, ¿sí? Como aquel que desde la función que hace promueve ese sostenimiento de vinculación con el entorno al que pertenece obviamente la persona, ¿sí? Y lo que uno procura acá también es prevenir esa expulsión de la comunidad a la que el sujeto pertenece. ¿Bien? Entonces acá se hace necesario también que un código de ética que regule el ejercicio de la práctica del acompañante o el del acompañamiento. ¿Sí? Ese código fue desarrollado por la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. En el Código de la Ética van a encontrar una introducción, un preámbulo, una declaración de principios y también una sección de disposiciones deontológicas. ¿Sí? Y entre los puntos que se pueden encontrar más importantes, que se pueden mencionar, es, por ejemplo, que el acompañante terapéutico debe asistir al paciente mediante previa solicitud de un familiar o de un profesional. También que debe comunicar, debe establecer objetivos, métodos, procedimientos, así como también horarios, honorarios. ¿Se acuerda que al principio lo vimos con respecto al contrato? ¿Sí? ¿Sí? Y también marca todo lo relacionado con el secreto profesional y los límites que hay del secreto profesional. También en el Código de la Ética menciona que los deberes y los derechos que tenemos como acompañantes terapéuticos. ¿Bien? Bien. Pasando a otro tema, que es el que vamos a ver ahora, es el síndrome de Burnout. ¿Alguien lo ha
escuchado anteriormente o también se llama síndrome de desgaste profesional. ¿No? ¡Qué raro! Porque más que nada hoy en día, la mayoría padeció alguna vez en su vida síndrome de burnout. Así que mientras yo les voy hablando, les pido que todos tengan lápiz y papel porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Bien? El síndrome de burnout hace referencia a la cronificación del estrés laboral, que da lugar a qué, espérame un ratito, ahí está, a esa sensación de agotamiento generalizado. ¿Sí? El agotamiento laboral en sí es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo. Es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. Bien, sabemos que el agotamiento no es un diagnóstico médico. Y tenemos algunos expertos que piensan que hay otros trastornos, como es la depresión, detrás de ese agotamiento. Después tenemos algunos investigadores que señalan que factores individuales, como son los rasgos de la personalidad y la vida familiar, influyen en aquellas personas que tienen agotamiento laboral. ¿Sí? Cualquiera fuera la causa, ese agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental. ¿Bien? Entonces, esto quiero que lo hagamos. Les voy a ir haciendo una serie de preguntas, ¿sí? Que ustedes tienen que contestar con sí o no, para saber la cantidad que contestaron de sí y no. Así que no es que tienen que escribir la pregunta, pero para saber si estamos pasando por algún agotamiento laboral. Laboral también puede ser laboral de estudio, ¿no? No simplemente de trabajo remunerado. Así que les voy a ir haciendo preguntas que quiero que ustedes las contesten. ¿Bien? La primera, ¿te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Cómo, profe? ¿Te has vuelto Entendí. cínico o crítico en el trabajo? Alejandra ya me dice que sí. Crítico más que cínico. Bien. 2, ¿te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? Cuando te levantás y decías, ay, otra vez tengo que ir a trabajar, no tengo ganas. Otra vez tengo que dar clase, ¿por qué, Dios? Así. ¿Le ha pasado? A mí sí, profe. Uy, estamos mal, chicos. No. 3, ¿te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes? Sí. Siguiente, ¿te falta energía para tener una productividad constante? Sí. No, sí, no, sí, sí, no. Siguiente. La estoy anotando, tengo que contestar.
Sí, tenés que contestar, va, anotala, para que vos sepas después. Ah, no. Ah, la estaba anotando, pensé que me tenía que... Otra, ¿te resulta difícil concentrarte? No. No, a mí no, profe. No. Si es que te gusta, no. Si no te gusta, sí. Bien. ¿Tus logros no te dan satisfacción? Sí. A mí sí, profe. En lo que yo hago, sí. Bien. Sí. Siguiente. ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? No. Desilusionado por tu trabajo. Con tu trabajo. No. No. Siguiente. ¿Estás usando la comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente para no sentir? No. No. A que me ¿Cómo falta porque me me estén gusta? abusando de algo, por eso no. No, ¿cómo no me aprovecho? Tengo que comer. Pero comer normal, no es un exceso de comida. No. No es que ponerle me invitaron Claro, el por ahí fin como- de semana a salir y a tomar una cerveza, no significa que estoy abusando del alcohol. No. Bien. Siguiente. ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? Sí, yo sí. ¿Cómo? Perdón, no se ¿Profe? escuchó bien. ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? Ah, sí. No. Sí. Y la última, ¿estás preocupado o preocupada por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? No. No. ¿No? Sí, no. Algunos sí, otros no. Bien, a mí me ha solido pasar, les cuento, al principio. Perdón, María, te silencio un ratito porque se me escucha eco. Al principio, cuando a mí me ofrecieron este trabajo, no te puedo silenciar, Mari. Fíjate si María, podés silenciarte de ahí. Ahí está. Al principio, cuando a mí me ofrecieron este trabajo, ya hablo de casi un año atrás, que fue como así de un día para el otro, que dije, no tenía armado ningún PDF, nada, y yo arrancaba a dar clase dentro de 3 días, me dijeron hoy, dentro de 3 días arrancaba a dar clase. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago si no tengo nada armado? Me agarró una crisis, pero una crisis fea. Además de que soy de Virgo, no sé si alguien, los signos no. Bueno, me agarró la crisis mal, porque yo tengo todo organizado antes, porque si no, no puedo. Es como que, no. Resulta que me irrité tanto porque estaba tan estresada, porque no llegaba, no dormía, porque yo, por mi forma de ser, obviamente, quería tener todo antes. Si soy de Virgo, dice nadie, ¿viste? Oh, mamita. Que hasta me erupcioné todo el cuerpo, se me había inflamado toda la cara, o sea, empecé a manifestar síntomas físicos y estaba todo el tiempo con ese dolor de cabeza que lo único que quería es estar sin luz y con los ojos apagados, cerrados, que no ver nada. Un estrés, obviamente, provocado por mí misma ante esta situación. ¿Sí? Sí, Romy.
Romina, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Entonces, a lo que voy... Sí, Mari, decime. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, yo hace 3 Sí. años atrás que trabajaba en un hogar, me pasaba lo mismo. O sea, es como que yo me dediqué todo al trabajo, yo trabajaba 8 horas, llegaba a mi casa y como que en mi casa no le daba bolilla a mi familia ni a mis hijos y era como que yo estaba en mi cabeza solamente en el trabajo, que al otro día tenía que levantarme temprano, no me Sí. dormía, estando en el teléfono, que tenía que dormirme. Comenzaste a arrastrar el trabajo a tu casa. Y llegó un momento como que el cuerpo me pasó factura, porque el cansancio, el estrés y el cansancio me empezó a agarrar como dolor de cabeza, dolor corporal, hasta que en un momento me tacó la cervical y quedé tiesa. Yo soy cero, hasta que mi hija me tuvo que bañar y podía mover, porque había quedado dura. Entonces ahí y bueno, ya de ahora trabajo ahí estaba conmigo, que yo me tomaba como muy personal. Claro, no, muchas veces no sabemos dividir eso, de que el trabajo, cuando se terminó el horario, quedó en el trabajo. Ya está. Lo que viene ahora es la familia, no sé, el perro, el gato, el amigo, lo que ustedes quieran. Pero el trabajo es el trabajo. Y cuando se termina el horario de trabajo, más si tenemos horario de salida y de entrada, no ni hablemos. Uno que trabaja de casa es más difícil separar, ¿no? Por ahí muchas veces el que trabaja en casa, en vez de tomarnos el minuto de, bueno, voy a estar con, no sé, con mi esposo tomando unos mates, no, tengo la computadora al lado. No, dediquémonos a hacer esto, que el horario ya terminó, o ya está hecho el trabajo. Flor, no, Romy, perdón. ¿Me escucha, profe, ahora? ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, a mí me pasó que el estrés laboral me produjo que quedé afónica por 15 días. Tuve una afonía crónica terrible. Y yo pensé que eso no pasaba, pero sí, quedé afónica Sí. literal. Sí. Así que después de 5 años renuncié a mi trabajo porque era estresante totalmente. Qué valor, Romina. Y sí, y fui a terapia y me dijo que, bueno, que lo mejor era renunciar porque se me caía el pelo, vivía afónica, me había agarrado mucha picazón en el cuerpo. O sea, como yo no soy de discutir, empecé a canalizar por el cuerpo y la verdad que me estaba enfermando bastante mal. No, digo qué valor, Romy, porque a mí, cuando era joven, ¿no? Cuando no tenía responsabilidades, había agarrado un trabajo en una despensa. Sí, trabajaba en una despensa, pero trabajaba como 12 horas, una locura. El dueño no era del pueblo donde yo estaba, entonces era como que toda la responsabilidad yo. Y de un día para el otro empecé a tener ataques de pánico. Y yo no entendía el por qué. Primero que al principio pensé que me estaba muriendo, que me estaba dando un ataque al corazón y no sabía lo que me pasaba. Resulta que, claro, al uno tener, a mí me había agarrado ataque de pánico social. O sea, cuando el negocio se me llenaba de gente, yo desaparecía, me bloqueaba, me entraba en una crisis. Cuando dejé de trabajar, Romy, no les miento, no tuve nunca más un ataque de pánico. No, es horrible, Y es horrible. Y bueno, yo trabajaba atención al cliente y dije, nunca más, nunca más vuelvo a trabajar en atención al cliente. Yo tampoco, Romy. Bueno, somos No. dos.
Somos dos. Mira, acá dice Yolanda, me pasa cuando llegan las mesas de exámenes que no duermo semanas para rendir bien y eso me provoca dolor intensos de cabeza. También no tiene que ver solo relacionado con el trabajo, por ahí con otras responsabilidades también nos suele pasar. Natalia, tenés el micrófono cerrado, Nati, no se te escucha. ¿Ahora sí? Ahora, Sí. ahora. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo contesté todo que no, porque a mí, por ejemplo, yo hace 22 años que trabajo y me pasaba, yo entré a los 19 años de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Me pasaba cuando tenía 19 años que me venía llorando a mi casa. Trabajo en la administración pública en un hospital. Y bueno, entonces me venía llorando mal. Y bueno, fui viendo cómo era el tema de dejar el trabajo en mi trabajo, en mi casa. Entonces ahora por eso yo todas las preguntas, no, porque Lo aprendiste. uno va aprendiendo, el trabajo es el trabajo, tu familia es tu familia, las cosas son ahí. Yo voy a trabajar, mis compañeras de trabajo, mis cosas, allá, yo todo acá, y voy con ganas, con la gente, uno va manejando, pero ya hace 22 años que trabajo. Entonces pero al principio cuesta horrores. No, y más para el personal de salud, el personal de policial también le pasa un montón esto. Yo entré a los 19 años y imagínate, era re chica, ¿sabés las veces que he venido llorando, no entendía nada? Imagínate, tengo 42 ahora, nada y veo la gente que entra ahora, que uno le da consejo de si no, es así, es acá, y no lo ven, pero te digo, bueno, con el tiempo lo van a ir viendo, pero no es fácil, no es fácil para nada. Pero por eso digo, yo ahora todo pongo que no, pero porque todo lo que lo que vos decís lo pasé al principio. Y más cuando llega el paciente, cliente, que uno comprende que tiene una afección, que le está pasando algo, pero por ahí los tiempos no son los tiempos del paciente y no lo entienden porque, o sea, se pone uno del otro lado y dice, sí, si a mí me estuviese pasando una urgencia, también quiero que me atiendan ya, por favor, porque siento que me estoy muriendo. Sí. Y lidiar con eso no es fácil. No, para nada. Para nada. Bien. Entonces, perdón que me agarró la cosa. Sí, uno respondió afirmativamente, o sea, con un sí a cualquiera de las preguntas que hice, es muy posible que estén experimentando esto del agotamiento laboral. Bien, ¿qué es lo mejor? Obviamente lo recomendado, como dice uno, hablar con un médico, ¿sí? O con un proveedor de medicina psiquiátrica. Bien, y hay posibles causas también de ese agotamiento laboral, porque pueden ser resultados de diferentes factores. Por ejemplo, la falta de control, la imposibilidad esa de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como son tus horarios, como las tareas, como la carga de trabajo, que puede ocasionar agotamiento laboral. También la falta de recursos que se necesitan para hacer tu trabajo puede ser otra de las causas. ¿Bien? Otro de los factores es las expectativas laborales poco claras. ¿Sí? Si, por ejemplo, uno no tiene claro el grado de autoridad que tiene o lo que el supervisor u otra persona espera de uno, es probable que
uno no se sienta cómodo en el trabajo. ¿Bien? Otro factor es la dinámica disfuncional en el lugar de trabajo. ¿Sí? Quizás en el lugar de trabajo, ya sea una oficina o donde fuera, ¿sí? Si hay alguien que te acosa o acosa a tus compañeros o te sientes desautorizado por alguno de tus colegas o tus jefes que interfieren innecesariamente en tu trabajo, esto puede contribuir a ese estrés laboral. ¿Sí? Otro factor es externo de la actividad. Cuando el trabajo es monótono o caótico, ¿sí? Que se necesita esa energía constante para mantener lo que es la concentración, lo que provoca que es fatiga y agotamiento laboral. ¿Sí? La falta de apoyo social también es otro factor. Si uno se siente en el trabajo aislado, ¿sí? O aislado también en lo que es la vida personal, es posible que eso haga que uno se sienta más estresado. Otro factor, y creo que para mí, siempre lo dije, es el más importante, es el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada. ¿Sí? Si el trabajo requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo que uno no tiene la energía para pasar tiempo con su familia y con sus amigos, ¿sí? Nos agotamos rápidamente. ¿Bien? Entonces, con respecto a los factores que pueden colaborar con ese agotamiento laboral, tener una carga de trabajo muy elevada, ¿sí? O sea, que trabajas muchas horas. Cuando te esfuerzas por lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿sí? Cuando trabajas en una profesión de ayuda, como es la atención médica. Profe, Sí. perdón, yo me voy a retirar porque tengo que buscar a los chicos a la escuela. Sí, yo porque me demoré un ratito, Sí, así que me voy a está bien. extender ¿Va a haber 5 minutitos más. Bueno, ¿va a haber Saludos. algún examen o algo usted va a poner? Hasta ahora no, la semana que viene, quizás. Yo les voy a avisar. Perfecto. Listo, ¿Bien? gracias. Y otro factor es cuando uno se siente que tiene poco o ningún control sobre el trabajo, ¿sí? Como todo, trae consecuencias. Estrés excesivo, fatiga, insomnio, tristeza, enojo, irritabilidad, consumos inadecuados de alcohol, de sustancias. Puede traer el estrés, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, ¿sí? Estar más vulnerable a las enfermedades. ¿Bien? ¿Sí? Y para terminar con este tema, voy a hablar de cómo manejar el agotamiento laboral. Y hay que tratar de tomar, ¿qué? Medidas. Para empezar, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos las opciones. ¿Sí? Primero, hablar de lo que nos preocupa específicamente con la persona adecuada, supervisor, compañero, jefe. ¿Bien? Y quizás ahí podrían trabajar juntos para cambiar esas expectativas o para alcanzar un compromiso o una solución. También hay que tratar de establecer metas
para lo que se debe hacer y lo que puede esperar. ¿Sí? Segundo, buscar apoyo. ¿Sí? Ya sea para comunicarte más con tus compañeros de trabajo, con amigos, con seres queridos. Bien, lo que es el apoyo y la colaboración, al mismo tiempo puede ayudar a sobrellevar cierta situación. ¿Sí? Otra, hacer pruebas o hacer, no pruebas, actividades relajantes. Uno puede hacer actividades relajantes porque ayuda con el estrés, como es por ejemplo el yoga, la meditación. Bueno, no me sale alguna otra de alguna actividad relajante. Quizá para otro una actividad relajante no significa yoga, meditación y demás. Quizás solo ponerse los auriculares y salir a caminar, bailar. Mover las cachas, dice Mariela. Va a ser una actividad que a uno le gusta. Porque por ahí Exacto. su trabajo no tiene tiempo y dedicarse una hora de hacerlo también Sí, ayuda. te gusta pintar, te gusta dibujar, te gusta tejer, no sé, hay tanto para hacer que quizás A mí me antes lo ayudó, hacíamos. Sí. a mí me ayudó mucho el Reiki. Me relajó muchísimo. ¿También? Sí. Sí, totalmente. Otra cosa es el ejercicio, la actividad física, obviamente la actividad física regular, ¿no? Que hoy salgo y dentro de 2 semanas salgo de nuevo, nos ayuda también a lidiar mejor con lo que es el estrés. ¿Sí? Dormir. Chicos, dormir, el sueño restaura nuestro bienestar. También el sueño ayuda aquí a proteger la salud. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, escuchen, déjenme ver el PDF, porque ustedes saben que yo hablo. Bien, me queda para la clase que viene, con respecto a salud mental, el vínculo con el paciente. ¿Sí? Vamos a terminar de ver eso y vamos a comenzar con familia, no me acuerdo, familia y acompañante terapéutico, me parece que se llama así el PDF, el que dice familia. Familia ¿Sí? y acompañante terapéutico, profe. Gracias, Flor. Entonces, vamos a terminar con esos la clase que viene, ¿sí? Si llego a terminar con familia, van a tener el examen. Si no termino la semana que viene con familia, voy a demorar el examen una semanita más. ¿Bien? Para los que preguntaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo sobre lo que estuvimos tratando el día de hoy? Si no, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. No, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Les mando un saludo a cada una de ustedes. Igualmente, Hasta luego. profe.